quiero comenzar con estas dos preguntas. La primera es, ¿qué pensábamos cuando estábamos saliendo del vientre de nuestra madre? ¿Qué pensábamos en ese momento? ¿Qué crees que estábamos pensando cuando nacimos? Más que cuando salimos del vientre de nuestra madre, cuando nacimos. Cuando ya nos recibió esa enfermera o tal vez incluso algún familiar o el doctor. ¿Qué estábamos pensando? ¿Y qué pensamos en los primeros 12 meses de nacidos? Cuando éramos recién naciditos, ¿qué estábamos pensando? Seguramente ninguno de nosotros recordamos esos pensamientos. ¿O alguien aquí sí recuerda? Que dice, yo recuerdo cómo sabía la leche de mi madre. Sí, cómo me recibió el doctor. Recuerdo bien que tenía sus lentecitos porque como que ya no veía muy bien. Recuerdo esto. Seguramente nadie recuerda, pero ¿qué estábamos pensando en ese momento? Desde ahí ya había pensamientos. Desde ahí ya nuestra mente estaba activa. Seguramente ninguno de nosotros recuerda que estábamos pensando, pero si analizamos unos momentos, tal vez estábamos pensando algo similar a lo que te voy a decir en este momento. Tal vez estábamos pensando, qué importante soy, toda la gente me viene a ver. Me viene a ver hasta de otros lugares, me vienen a ver a mí. Todos me quieren cargar, todos me quieren agarrar mis cachetes. Soy el centro de atención. Muchas personas han venido aún desde lejos para mirarme a mí. Incluso solo lloro y me vienen a ver. Y lloro más y me cargan. Y no solo me cargan, sino que me cantan canciones. Y a veces también cuando lloro me dan de comer. Seguramente estuvimos pensando algo como esto. Soy extraordinario, soy importante, soy tan especial, soy único. Seguramente estuvimos pensando eso. Y si tú lo analizas, esto no es un ejemplo, esto es una suposición basada en muchas cosas que te estoy diciendo. Si tú lo analizas, como teníamos todas las atenciones, todos los reflectores giraban alrededor de nosotros, seguramente pensábamos eso. Pero esos pensamientos poco a poco empezaron a cambiar, ¿cierto o no? Cuando empezamos a creer que no éramos tan especiales, tal vez porque ya no había las mismas atenciones, llorábamos y en vez de que nos cargaran ahora nos pegaban. Llorábamos y en vez de que nos dieran de comer, a veces hasta nos pellizcaban y nos decían, para que llores con provecho. Ya no nos cantaban. Y empezaron las primeras comparaciones. ¿Por qué no eres como tu hermana? ¿Por qué no eres como tu hermano? Empezamos nosotros a cambiar poco a poco nuestra manera de pensar, que ya no éramos tan buenos, que ya no éramos tan especiales, que ya no éramos tan maravillosos como habíamos pensado. Que para ganarnos la aceptación de la gente teníamos que hacer muchas cosas muy difíciles. Hasta que llegó un punto en que nos vimos al espejo y empezamos a expresar desafortunadamente estas palabras. Qué feo estoy, qué desastre soy, todo me sale mal, yo no puedo hacer nada bien. Si te das cuenta, la mayoría de nosotros empezamos a creer buenas cosas de nosotros cuando éramos bebés. Las recuerdes o no, casi estoy seguro que tú pensabas eso, yo pensaba eso, que éramos buenos, importantes, especiales, únicos, extraordinarios. Pero las circunstancias de la vida nos fueron apartando mucho de esas creencias al grado de pensar que no éramos especiales, incluso al grado de pensar que éramos unos buenos para nada. Y tal vez lo escuchamos de nuestros padres. Hoy quiero compartirte qué es lo que creemos de nosotros mismos. Qué es lo que Dios cree de nosotros, pero qué es lo que tú crees. Así que le puse como título a este tema, ¿qué creo de mí? Y esto es sumamente importante, amada iglesia, porque lo que creas de ti determinará tu manera de vivir. Lo que creas de ti va a determinar tu manera de vivir. Y recuerden algo, todos los que son de casa y los que vienen por primera vez se los anunciamos. En esta congregación, en esta iglesia cristiana, somos diferentes en varios grados, en varias áreas. Y en una de ellas es que aquí
no culpamos a la vida, no culpamos a Dios, no culpamos a nuestros padres, ni al presidente, ni en la misma iglesia. Porque en esta congregación tenemos como propósito hacernos responsables de nuestros propios actos. Así que repito esto, lo que creas de ti determina la forma en cómo vives. No vives como vives por tus padres, no vives como vives por el presidente, o porque te dan ayuda, o porque todavía no has cumplido los 65 y más, y has sacado esa tarjetita que muchos la desean, ¿no? De ayuda del gobierno. No vives como vives por tu escuela, por tu padre, por Dios, por el diablo, que siempre está ahí el diablo y siempre culpas al diablo. Y aunque el diablo tiene un grado de responsabilidad en esta situación de la vida, pero él no es el responsable de tus actos. Tú eres el responsable de tus actos. Así que la forma en cómo creas de ti determina en cómo vivas. Por eso una persona dijo esto: pienso, siento y actúo de acuerdo a lo que yo creo de mí. Pienso, siento y actúo de acuerdo a lo que yo creo que soy. Pienso, siento y actúo de acuerdo a lo que yo creo que yo soy. Y esto es algo muy importante, porque yo no puedo pensar, yo no puedo sentir y actuar en contra de la identidad que creo tener. Yo no puedo pensar de una manera diferente. Si mi identidad, yo creo que soy una persona derrotada, un miserable, o como dicen algunos, una cucaracha. Si yo creo que esa es mi identidad, si yo creo que yo no soy hijo de Dios, así me comportaré. Pero cuando nosotros creemos que somos hijos de Dios, actuamos como hijos de Dios. Entonces yo no puedo actuar, yo no puedo pensar, sentir y actuar de acuerdo a la naturaleza que no creo. Y presta atención en estas palabras. Obtenemos los resultados correspondientes de lo que creemos de nosotros, no lo que en verdad somos. Obtenemos los resultados correspondientes de lo que creemos de nosotros, no en lo que en verdad somos. Y te lo voy a decir de esta forma si no entendiste estas palabras. O yo obtengo los resultados basados en mis creencias, basados en cómo yo creo que yo soy. Por eso yo les he dicho, tú no vayas a pedir trabajo, tú ve a ofrecer tus servicios. Porque tú no eres cualquier persona. Tú y yo no andamos quitándole a la vida, sino aportándole a la vida, porque la vida la tenemos dentro. La vida es Jesús. Y cuando alguien sabe que está lleno de la presencia de Dios, él sabe que es bendición donde quiera que se pare. No va a quitar, no va a pedir, no va a rogar, va a impartir, va a dar, va a transmitir lo que tenemos por dentro. Por eso Pedro le dijo, no tengo esto y aquello, pero lo que tengo te lo doy. Tengo poder de Dios, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Entonces, muchos de nosotros obtenemos, o más bien todos obtenemos los resultados correspondientes de acuerdo a lo que creemos, no a lo que en realidad somos. ¿Tú eres hijo de Dios? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué no hemos obtenido los resultados como hijos de Dios? Este libro que lo estudiamos entre semana, que lo estudiamos prácticamente diario en mi caso, ¿verdad? Y que cada semana estamos aquí. Este libro maravilloso nos dice que hay salvación, que hay liberación. Liberación de la mente, del alma, de los demonios, que hay sanidad interna y hay sanidad del cuerpo. Por el poder de Dios, sin medicamentos, sanidad extraordinaria, milagrosa, fuera de lo común. ¿Ok? Este libro maravilloso nos dice que no es bueno que andemos pidiendo prestado, sino que nosotros prestemos. Habla de la prosperidad económica. Habla de que Él cambia nuestro lamento en gozo. ¿Cuántos están teniendo estos resultados que acabo de mencionar? Si tú no estás obteniendo estos resultados, si seguido te da, hasta le llamas de cariño, la depre. Ya me dio otra vez la depre. Si tú constantemente estás en pobreza, estás rascándole al cochinito, los pocos centavos que hay, si tú constantemente no sientes libertad, incluso se te sube a cada rato el muerto, que no es un muerto, sino son demonios, entonces tú no estás teniendo los resultados como hijo de Dios. Los resultados nosotros los obtenemos en base a lo que creemos, no a lo que somos. Aunque somos hijos de Dios, si tú no crees que Dios está contigo, tú no obtienes estos resultados. Todo lo que Dios ha dispuesto en el cielo se obtiene por medio de la fe.
Y la fe es creer, la fe es una convicción, la fe es una confianza, amada iglesia. Entonces, ¿por qué vivimos como vivimos? Vivimos como vivimos porque somos el reflejo de nuestras creencias. Lo que tú creas de ti mismo va a determinar cómo veas la vida y cómo actúes en esta vida. Y quiero llevarte a unos versículos sumamente interesantes que en esto baso mi predicación de este día. Jeremías capítulo 1, versículo 4. Jeremías capítulo 1, versículo 4. Y vamos a leer hasta el 10. Y lo que vamos a leer a continuación, para que vayas abriendo tu mente y tu corazón, es lo siguiente. Lo que vamos a ver en este momento son básicamente dos cosas. La primera es cómo Dios ve a Jeremías. Y la segunda es cómo Jeremías se ve a sí mismo. Ahora presta mucha atención. Cómo Dios te ve a ti y cómo tú te ves a ti mismo. Cuando ahí veas en la Biblia, en los versículos, Jeremías, eres tú. Es la humanidad. ¿Cómo corresponde a lo que Dios le dice? ¿Cómo se está viendo? Entonces básicamente vamos a ver dos cosas. Di conmigo, cómo Dios me ve y cómo yo me veo. Amén, ¿estás listo? Vamos a leerlo entonces, Jeremías 1:4. ¿Ya todos lo tienen? Dice, vino pues palabra del Señor a mí diciendo. ¿De quién es la palabra? De Dios, ¿verdad? No se la dijo ahí un borracho, no se la dijo la mamá que siempre dice, mi hijo es el más guapo de todos. Pues no, se lo dijo Dios. Y le dice así el versículo 5, antes que te formase en el vientre te conocí. Antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo el Señor, no digas soy un niño, porque a todo lo que te enviare irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Extendió el Señor su mano y tocó mi boca, y me dijo el Señor, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para arruinar, y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Vamos a leer el versículo 5, ¿qué es lo que está diciendo Dios? ¿Cómo Dios ve a Jeremías? ¿Cómo Dios, y recuerda que Jeremías simboliza la humanidad, simboliza al hombre, simboliza a la mujer? ¿Estás aquí todavía entendiendo, sintonizado? Bueno, vamos a ver cómo Dios ve a Jeremías, cómo Dios nos ve a nosotros. Dice el versículo 5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Yo quiero preguntarte esto, ¿son buenas palabras o malas palabras? ¿Son buenas noticias o malas noticias? Lo primero que te quiero decir es que Dios no echa flores, Dios dice la verdad. Dios dice la verdad, porque Él es la verdad. Él no te dice tu realidad, Él dice la realidad. Escucha bien esto. Nosotros no vemos, como ya te lo he dicho en otras veces, nosotros no vemos la realidad. Interpretamos la realidad de acuerdo a nuestras creencias. Tú has interpretado que tu esposa es mala de acuerdo a tus creencias. Tal vez no sea tan mala como tú lo crees. Tú has pensado que ese jefe está en contra de ti. Tú lo has interpretado así. Tal vez no sea la realidad. Entonces, aquí no te voy a decir lo que creemos, sino lo que Dios dice, y lo que Dios dice es la verdad, la verdad, la verdad. Lo que Dios dice es la verdadera realidad. No es tu realidad, es la verdadera realidad. ¿Cuánto estamos entendiendo esto? Y lo primero que le dice a Jeremías es, te voy a recordar un poco tu origen. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque si tú no recuerdas tu origen, entonces tú no vas a poder salir adelante. Y Dios nos tiene que recordar nuestro origen, de dónde nosotros venimos, amada iglesia. Y lo primero que le dice en el versículo 5 es que le dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Le está diciendo su origen,
Y aquí tenemos que entender algo muy importante. Venimos a través de nuestros padres, pero no venimos de nuestros padres. Vuelvo a repetir, venimos a través de nuestros padres, pero no venimos por nuestros padres, porque muchos de nuestros padres ni siquiera querían tenernos, pero Dios sí quiso que naciéramos. En algunos casos provocaron tantas formas de abortar, pero aquí estamos nosotros, vivitos. ¿Cierto o no? ¿Por qué? Porque venimos a través de ellos. Y nuestros padres se merecen todo el amor, todo el respeto. Pero nuestros padres solamente fueron un instrumento que Dios le plació usar para que nosotros viniéramos a esta tierra. Pero el verdadero origen de nosotros no radica en un papá y en una mamá, en un hombre y en una mujer. Radica en Dios. Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Creador. De Él venimos, amada iglesia. Nosotros venimos de Dios. Y me llama la atención mucho esto porque dice aquí, antes que tú fueras formado en el vientre te conocí. Antes que tú fueras formado en el vientre te conocí. ¿Qué significan esas palabras? ¿Cómo es que Dios nos conoció si todavía no existíamos? ¿Tú puedes conocer algo que todavía no existe? Hoy tú conoces el celular, ¿por qué? Porque existe. Pero hace 100 años o hace 50 años no existía. Tú conoces ahora las cosas porque existen. ¿Cómo Dios nos conocía si no existíamos? Es que lo primero que debemos de entender es esto. No existíamos físicamente, pero ya estaba nuestro espíritu y nuestra alma. Nosotros fuimos conocidos por Dios antes de que viniéramos a esta tierra. Dios ya nos había conocido, Dios ya nos había visto, porque Él es nuestro creador en primer lugar, pero porque nosotros no solamente somos carne y hueso, nosotros somos un espíritu, tenemos un alma y estamos dentro de este cuerpo. Y este cuerpo es lo que se va a quedar en esta tierra. Del polvo fuiste tomado, al polvo volverás, pero nuestro espíritu es eterno, nuestro espíritu es el soplo de vida de Dios, es el regalo de la vida dado al ser humano. Así que, amada iglesia, nosotros no fuimos conocidos por Dios cuando empezamos a ser formados en el vientre. Fuimos conocidos por Dios porque Él tenía ya nuestro espíritu en sus manos. Nuestro espíritu estaba dentro de Él. Nuestro espíritu y nuestra alma estaba en su corazón. Ahí nos vio. Y ahí decidió por medio de quién íbamos a nacer. A través de quién, de qué hombre y de qué mujer íbamos a nacer. Y ahí es donde a Él se le ocurrió ponerte esa nariz, ponerte esos ojos tapatíos, los que son de Guadalajara, ponerte ese cabello, o en algunos casos, ¿verdad? Esa estatura, que tal vez te hicieron burla en la escuela, pero ahí Dios le plació. Dios le plació empezar a formar en su mente tu cuerpo antes de que fuera formado en el vientre de tu madre. Ahí Dios ya te había conocido. Él ya te había conocido. Pero dice algo muy importante más adelante. Y antes que nacieses, te santifiqué. Y la palabra santificar habla de pureza, habla de limpieza, pero también habla de algo muy importante. Habla de apartar. Habla de apartar. ¿Qué significa esto? Que Dios ya nos había apartado. Muchos de nosotros pensamos que Dios nos llamó cuando nos predicaron de la palabra de Dios por primera vez. Dios no nos llamó cuando nos predicaron por primera vez de la palabra. Dios no nos escogió cuando nos predicaron o cuando nos bautizamos en aguas por primera vez. Dios ya nos había apartado desde el vientre de nuestra madre. Pero ¿por qué llegamos tan tarde? Por nuestra decisión. ¿Por qué andábamos perdidos? Por nuestra maldad. ¿Por qué andábamos consultando al brujo, consultando al hechicero, consultando al psicólogo, consultando a tantas personas en vez de a Dios? Por nuestra maldad, porque Dios siempre nos ha dado voluntad, libre albedrío, la decisión de elegir, pero Dios ya nos había apartado para Él. Por eso esas personas que dicen, yo llegué cuando tenía que llegar, es mentira. Dios ya nos había llamado desde el vientre de nuestra madre, porque dice la palabra que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, amada iglesia. Tú ya habías sido apartada, tú ya habías sido apartado por Dios. Dios ya había puesto su mirada sobre ti. Los ojos del Altísimo te miraron.
El amor de Dios estaba dentro de ti. Y como lo dije hace rato en nuestro primer servicio, ministré a una persona hace 15 días. Y esta persona me dice que él desde niño ha tenido mucho miedo, muchos temores. Ha crecido con mucho temor y ya tiene casi 60 años él. Y me dijo esto: pastor, Dios me reveló que desde el vientre de mi madre yo ahí empecé a tener miedo. Y entonces empezamos a ministrarlo, empezamos a orar por sanidad interior. Y Dios me empezó a revelar, cuando yo empecé a poner mi mano sobre él, sobre su cabeza, empecé a verlo a él cuando él estaba en el vientre. Y empecé yo a ver luz en el vientre de su madre, internamente, luz que estaba ahí. Cuando terminamos de ministrarlo, que por cierto fue liberado, fue libre él. Cuando terminamos, yo le pregunto siempre a las personas: ¿cómo te sientes? Y él me dijo: me siento bien. Algo se me quitó. Pero también me dijo, le dije: ¿qué vistes? Y él me dijo: yo vi que en el vientre había una parte. Yo me vi en el vientre de mi madre y había una parte oscura. Había una parte oscura ahí. Pero empecé a ver cómo de mí, de dentro de mí, de mi propio cuerpo, que yo era un bebé, un feto solamente, empezaba a expandirse esa luz. Y llenó todo el vientre de mi madre. ¿Qué significa esto? Y eso fue hace 15 días. ¿Qué significa esto? Desde el vientre, aunque tal vez fuimos rechazados, aunque tal vez no nos quisieron tener, pero desde el vientre había otra fuerza superior al rechazo, la fuerza del amor, la fuerza del poder de Dios. El brazo de Dios estaba ahí con nosotros desde que estábamos en el vientre. Quiero decirte, amada iglesia, que nosotros hemos sido vencedores desde el vientre de nuestra madre. Y no importa si tú veniste de una violación, si te querían abortar, si no fuiste planeado, si fuiste, como a mí me decían siempre, el pilón. Pero sabes que tú y yo venimos a través de nuestros padres, pero no venimos de ellos. Hay alguien que nos ha creado. Hay alguien que nos planificó. Hay alguien que nos planeó. Y ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Padre. ¿Cuántos le dan la gloria y la honra a Él? Así que Él ya nos había apartado, amada iglesia. La epístola a los Efesios dice que Dios nos apartó para buenas obras. Y fíjate bien, las cuales Dios preparó para que anduviéramos en ellas. Dios ya preparó buenas obras para que anduviéramos en ellas. ¿Y sabes cómo es esto? Él ha preparado a veces necesidad para que tú la suplas. ¿Has visto a gente que tiene necesidad? ¿Has visto a gente llorando en un parque? ¿Has visto a gente secándose sus lágrimas? Ya preparó las buenas obras para que tú las suplas. Ya preparó a tu papá y a tu mamá para que lo honres. Son buenas obras. Preparó tantas y tantas cosas que me podría desviar del tema para que tú y yo anduviéramos en ellas. Cuando alguien te dice: ¿quieres servir en la iglesia? Son buenas obras. Cuando tú empiezas a encontrar tu talento, tu don, dices: soy buenísimo para enseñar. Dios preparó eso para ti, para buenas obras, para que compartas, para que enseñes. Soy buenísimo para hacer negocios, para hacer dinero. Dios preparó eso para que tú ayudes a los pobres. Tú eres bueno para muchas cosas. Dile al que está a tu lado: tú eres bueno para muchas cosas. Dios ya preparó cosas para ti. Pero después le dice Dios, fíjate, lo primero que Dios le dice es: antes que te formase en el vientre te conocí. Dios ya nos conocía desde la eternidad. Amén. Antes que nacieses te santifiqué, te aparté, te limpié y te santifiqué. Pero después dice esto: te di por profeta a las naciones. ¿Qué significa esto? Que Dios nos hizo con un propósito a propósito. Que Dios nos hizo con un propósito. Porque una vida que no tiene propósito carece de sentido. No levantes tu mano ni digas amén. ¿Sabes para qué estás aquí? No solo por qué estás aquí. Estamos aquí porque Dios nos ama. Pero ¿para qué estamos aquí? No es igual el por qué que el para qué. ¿Para qué estamos aquí? Tú tienes un propósito. ¿Para qué naciste aquí?
¿Por qué nosotros vivimos en este país? ¿Para qué vivimos en este país? Pudimos haber nacido hace 100 años, hace 500 años, o pudimos incluso no haber nacido, sino que apenas nacer el próximo año, en el 2022, pero ya estás aquí. Tienes la edad que tienes, con una razón, por un propósito. ¿Sabes cuál es ese propósito? Incluso, ¿para qué estás en esta congregación? Porque tú dijiste que Dios te trajo aquí. A todas las personas que se quedan en esta congregación, yo les pregunto, ¿el Espíritu Santo te trajo aquí? Y tú dijiste que sí. ¿Cuál es tu propósito de estar en esta casa? Cuando se carece de propósito, se carece de sentido, por eso mucha gente entra a la depresión. Por eso mucha gente no sabe qué hacer con su vida y piensa que la única salida es el suicidio. Hay un propósito, amada iglesia. Ahora, en todo esto que Dios le habló a Jeremías, es lo que te está hablando a ti. Yo te conocí desde la eternidad, te aparté desde antes que fueses formado en el vientre y tengo un propósito para ti. 3 cosas. Tengo un propósito para ti. En todo esto que ves, yo te pregunto, ¿Dios está hablando mal de Jeremías? ¿Dios está criticando a Jeremías? Dios le está diciendo, Jeremías, de verdad que eres un bueno para nada. ¿Dios está ofendiendo a Jeremías? ¿Está maldiciendo a Jeremías? ¿Está juzgando a Jeremías? Dios está hablando solo bendición porque Él es bendición. Dios no puede hablar mal porque Él es bueno. Entiende eso, Él es bueno. Ahora, cuando yo estuve haciendo este tema, analicé esto. Dios siempre habla palabras de bendición y no de maldición para sus hijos. Y una de las razones es esto. ¿Te puedes imaginar qué clase de Dios sería que Él hablara mal de su propia creación? Que Él estuviera hablando mal de su propia creación. Si Él hablara mal de su creación, entonces Él sería un mal creador. Pero Él no habla mal de su creación porque sus manos son perfectas. Él te formó, Él te hizo. Por eso dice lo mejor de ti, porque Él sabe cómo te hizo. Él sabe que tú y yo somos de calidad, hermanos. Que somos escogidos de lo escogido para ser un pueblo santo, una nación privilegiada, una nación bendecida, un pueblo de bendición y no de maldición. Así que cuando tú hablas mal de tus hijos, estás hablando mal de ti. Y si lo sigues criticando, y luego dicen, ¿y ese de dónde habrá salido? ¿Nos salió bien malito? Pues cuando tú hablas mal de tus hijos, estás hablando mal de ti como padre. Así que si ves a un padre por ahí, dile, cuidado, cuidado, que hables mal de tus hijos porque estás hablando mal de lo que tú has creado. Por eso Dios no habla mal de su creación, porque su creación es perfecta, porque Él es perfecto. Dios es perfecto, amada iglesia. Él no puede contradecirse a sí mismo, porque Él es perfecto. Pero ¿cómo se ve Jeremías? O sea, después de haber escuchado semejante poesía de Dios, versículo 6, mira qué responde el buen Jeremías. Y te pregunto, si tú escucharas esto, antes que te formase en el vientre te conocí. Antes que te formase en el vientre te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Qué le contestarías tú a Dios? Pues mira lo que contestó Jeremías. Y yo dije, o sea, Jeremías, Señor, he aquí no sé hablar porque soy niño. Lo primero que contesta Jeremías es queja. Queja, hermanos. Lo primero que hace Jeremías es quejarse. Es como aquellas relaciones, aquellas parejas que el esposo, no sé, algo le pasó, Dios le tocó su corazón y le empieza a decir, nunca me había dado cuenta que tú eres tan hermosa, que tú eres la mujer de mi vida, que tú eres la madre de mis hijos, que tú eres la persona que Dios escogió para mí. Y entonces la otra, o sea, la mujer dice, achis, ¿qué pasó? Y empieza a pensar,
algo quieres, pero ayer ya fue noche de avivamiento. Ayer fue viernes y nos tocaba. ¿Qué quieres de mí otra vez? Contestamos de una forma que no creemos las palabras. Porque lo primero que le pasó a Jeremías es, él desechó todo lo de Dios. Él desechó todo, le dijo, yo te conocí en la eternidad, yo te aparté, te santifiqué y te di como profeta. Y él le dice, ay, Señor. Lo que le está diciendo Jeremías es lo siguiente, te equivocaste. Lo primero que le está diciendo Jeremías es queja, y la queja es un fruto de una mente negativa. La queja es el fruto de una mente negativa. No te calienta ni el sol, hermano, a ti nada. Pero tampoco las cobijas. Agarras las cobijas, luego las echas por un lado. Tienes frío, tienes calor, nada te gusta, nada te parece, nada te incomoda. Qué feo. Así somos. ¿Cierto o no? Hace calor o hace frío, o está bien, o la persona se amanece de buenas y dice, ¿qué le habrá pasado a tu padre? Algo trama ese señor. Y está de malas, aguas, porque ya sabes quién está de malas. Hasta le haces así. Y tú dices, ¿quién? Tu papá. O luego ya cuando las mujeres llegan a los 45, etcétera, ya sabes, ¿no? La meno. Y dicen, no. Uy, ¿cómo se levantó mi mamá? Híjole, ya sabes, es uno de esos días, hijo. Y entonces él dijo, todos hincados, va a haber guerra. Se levanta de buenas y dice, híjoles, ¿cuánto le durará a mi mamá? O sea, no nos gusta nada. Nada nos parece, hermanos. Si nosotros predicamos de que nos va a ir bien, ahí es el pastor. Debería de predicar más del pecado. Porque ¿quién no ha visto a los jóvenes? ¿Quién no ha visto a las personas cómo andan? Pero si predico del pecado, el pastor nos está dando muy duro. Que le baje 2 rayitas a su histeria. Entonces, te das cuenta que una persona con queja es una mente negativa. Pero también dice algo muy importante aquí Jeremías. Le está diciendo a Dios, te equivocaste. Pero después le dice, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Jeremías le está diciendo, no sé hablar porque soy niño. Y si somos honestos, la mayoría de nosotros, amada iglesia, tenemos la misma forma de pensar o hemos pensado lo mismo. Cuando le dice, no sé hablar porque soy niño, le está diciendo en otras palabras, tú me llamaste para profeta, pero ¿qué profeta puedo ser si yo no sé hablar porque soy niño? Lo que le está diciendo es, soy incapaz. Tú pusiste esta vara, Señor. Está muy alta para mí. Yo no puedo llegar a hacer eso. Yo no puedo llegar a lo que tú me dices que voy a llegar a hacer. Yo no puedo amar de esa forma que tú me estás diciendo que yo ame. Yo no puedo perdonar un adulterio. Yo no puedo servir de esa manera. Yo no puedo sacrificar esto, no puedo sacrificar aquello. Yo no puedo pensar de esa manera. Yo no puedo ser próspero porque siempre he pedido prestado. Yo no puedo ser feliz. La depresión me ha seguido toda mi vida. Yo no puedo hacer esto. Pero Dios le dice, tú puedes hacerlo porque yo te doy la capacidad. Y sabes, amada iglesia, nosotros ciertamente no podemos sin Dios, pero con Cristo todo lo podemos en Él, que Él nos da la fuerza y Él nos da la fortaleza. Porque aquí hay algo muy importante. Jeremías se estaba viendo él solo. Jeremías se estaba viendo él solo. Cuando tú te ves solo, vas a ver que eres un inútil. Pero cuando tú te ves quién está contigo, entonces vas a decir lo que Pablo dijo: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Es cierto, Jeremías no podía si no estaba Dios con él. Pero el problema es que Dios está contigo y aún así no lo creemos. El asunto es que Dios está con nosotros y nos ha comprobado que aún antes de venir a la iglesia, que aún antes de ser cristianos, Él nos había bendecido. Él era bueno, es bueno y seguirá siendo bueno nuestro Dios. Y Él nos ha comprobado que aunque no éramos cristianos, aunque hacíamos las cosas mal, aún así estaba su amor. Estaba su misericordia, estaba su perdón, estaba su presencia. Y algunos no la desciframos, pero su presencia se manifestó en varias partes de nuestra vida, en varios puntos de nuestra vida, aún antes de llegar aquí a la iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque Él ya te había escogido desde antes.
Desde antes que tú le dijeras sí, Él ya te había amado, Él ya te había perdonado. Y le está diciendo Jeremías, no sé hablar porque soy un niño, soy incapaz. Si Dios te dice, tú puedes perdonar al que te violó, es porque tú lo puedes perdonar, pero no sola, sino con el amor de Dios. Si Dios te está diciendo, tú puedes salir de la pobreza, es porque Él te da el poder de hacer las riquezas. Si Dios te está diciendo, tu destino no es que mueras enfermo, es porque Él llevó tus enfermedades y tus dolencias, amada iglesia. Pero el punto es, ¿qué crees de ti? ¿Qué crees de ti? ¿Qué estás creyendo? Como una persona hace años, mi ex pastor contó este testimonio. Se acercó una hermana después del servicio y le dice al pastor, pastor, he orado por mi esposo, pero no sana, no sana. Y entonces el pastor le dijo algo que le llegó a su mente, la dejó reflexionando y le dice, ¿cómo ve usted a su esposo? Pues ¿cómo lo veo? Pues lo veo enfermo. Lo veo ahí en la cama, porque no se puede levantar porque está enfermo. Le dice, ese es su problema, hermana. Usted no lo está viendo sano. Aunque ore por sanidad, no lo está viendo sano. Lo que yo te quiero decir es cómo tú te ves. Es el reflejo de tu creencia. ¿Te ves derrotado? ¿Te ves solo? ¿Te ves muriendo solo en un cuarto? ¿Sabes que hay personas, una persona que me dijo esto? Hay muchas personas que me han dicho esto, pero una persona me dijo esto. Y desgraciadamente se está haciendo una realidad. Me dijo, yo me he visualizado siendo un mendigo, viviendo en las calles, pastor, muriendo solo. Así se ha visto. Su creencia más profunda, como te lo dije hace 8 días acerca de las creencias, es, me voy a quedar solo. Como tú creas dentro de ti, es como tú te verás. ¿Cómo te estás viendo? Que te puedes volver a casar si Dios te da la oportunidad. Que hay futuro para tu matrimonio. Hace 8 días vimos, yo tengo planes de bien y no de mal para darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo, dice la palabra. Jeremías 29:11. ¿Lo estás creyendo, amada iglesia? Jeremías así se veía, desafortunadamente. Pero mira, vamos a seguir leyendo versículo 7 en adelante. Después de esa respuesta de Jeremías, ay, Señor, no sé hablar porque soy un niño. Mira qué paciencia de Dios, qué amor de Dios, cómo le sigue hablando a Jeremías, versículo 7. Y el Señor le dijo a Jeremías, no digas soy un niño, porque a todo lo que te enviare irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Pero el primer versículo, el versículo 7, le dice, no digas. Lo primero que está diciendo aquí Dios es, no digas. Fíjate bien, no le está diciendo, no hagas, no sientas. Le está diciendo, no digas. Lo primero que viene Dios a decirle es, tus palabras es el reflejo de tu corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. No digas, porque la boca tiene poder para dar vida o para dar muerte. La Biblia dice, Proverbios capítulo 6, te has enlazado con los dichos de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Tus palabras. Me voy a morir antes de los 50. ¿Y qué crees que pasa? Se mueren antes de los 50. Porque la palabra tiene un poder. Porque hay un poder en la palabra. Entonces lo primero que Dios le está diciendo, Jeremías, tú piensas que yo me equivoqué porque te digo que tú eres profeta para las naciones. Pero el que te estás equivocando eres tú, porque no sabes qué clase de Dios tienes. No sabes de qué clase de Dios soy yo. Si yo digo que tú vas, es porque tú vas. Si yo digo que tú puedes, es porque tú puedes, porque yo te formé, porque yo puse mi espíritu en ti. Entonces cuando tú te ves a ti mismo y respondes, yo no puedo, es porque tú te ves a ti, pero no estás viendo el poder de Dios. Por eso David, a la edad de 16 años aproximadamente, se levanta en contra de un gigante de más de 3 metros y todos le tenían miedo a Goliat, pero David no.
Porque David sabía que no era la onda, que no era la espada, que no era la lanza, que no era el poder, que no era la altura, que no era la fuerza, que no era la estrategia de guerra lo que le daba la victoria. Lo que le daba la victoria es saber que Dios tan grande había dentro de David, que Dios tan grande había en él. ¿Sabes qué es lo que te da la victoria? Saber que Dios tan grande está en ti, amada iglesia. Es que nosotros hemos engrandecido la pandemia, hemos engrandecido la enfermedad, ya te sabes casi todos los síntomas. Y hasta si le duele la cabeza a alguien, de seguro es esto, manita. Y si le duele el pie o el dedo gordo del pie izquierdo, de seguro es esto. Pero hemos engrandecido todo, menos a Dios. Y quiero decirte esto, a lo que llamo engrandecer, no es que tú lo hagas grande, es que tú creas que Él es grande, porque lo es. Y cuando hablamos de un Dios grande es porque nos imaginamos eso, la grandeza de Dios. Pero realmente Dios no es grande ni es pequeño. Él no tiene tamaño. Él es infinito. Él es infinito. Entiéndelo. Él va más allá de tu imaginación. Él va más allá de tu comprensión. Lo único que quiere Dios es que le creas. Es que le creas. Y lo primero que te dice es, no digas. ¿Cuántos aquí quieren cambiar? No digas lo que siempre dices. No tengo dinero. Nadie me quiere. Yo no podré salir adelante. Esta enfermedad va a acabar conmigo. Estos hijos del demonio, dices, o chamacos del demonio, van a acabar con mi paciencia. Me vas a llevar a la tumba, niño. Así le dicen las madres. No digas. No digas. Si alguien te pide prestado, mejor dile, en este momento no puedo prestarte porque tengo otras cosas. O de plano no quiero. Pero no digas que no tienes porque siempre tienes. No digas que no puedes. Porque no hay nada imposible, hermanos. Cuando los hermanos Wright, que fueron los que inventaron el avión, ellos eran cristianos. No sé si sepas la historia. Los hermanos Wright eran cristianos. Y ellos fueron con sus líderes a decirles su proyecto. Y los pastores de ese tiempo, los líderes religiosos en ese momento de ellos, le dijeron, es imposible que el hombre pueda volar. Esas palabras, es imposible que el hombre pueda volar. Si Dios quisiera que voláramos, nos hubiera dado alas. Y todos los descartaron. Pero después de unos años, se pudo volar. ¿Por qué? Porque no hay nada imposible. No hay nada imposible. Si Dios te ha dicho, es porque Él lo puede hacer. Al que cree, todo le es posible. Y Dios te dice una vez más en esta mañana, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y ¿sabes una cosa? Importa mucho lo que crean de nosotros, nuestros familiares. Lo que crean de nosotros. Pero lo más importante es lo que tú crees de ti mismo. Porque Dios ha apostado todo por ti. Él ha apostado todo por ti y lo digo de esta forma para que tú lo puedas entender. Pero Él ha entregado todo por ti, ha dado todo por ti y por mí. ¿Sabes qué ha dado? Su vida por nosotros. Dime si no cree en ti, dime si no cree en ti. Dios cree en ti, que la puedes hacer, que te puedes levantar una y otra vez. Por eso dice la palabra, 7 veces caerá el justo y de todas ellas será levantado. Dios cree en tu futuro, Dios cree en ti, amada iglesia. Dios cree en tu matrimonio, Dios cree que tú puedes reflejar la gloria de Dios en esta tierra. Dios lo ha apostado todo, lo ha entregado todo, porque Él cree en nosotros. Pero hay algo muy importante que le dice en el versículo 8. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y esto es algo muy importante. En tantas partes de la Biblia se ve que esto lo repite Dios. Y dice, no temas, no temas, no temas. Dicen algunos, yo no lo he comprobado, no me he dado a la tarea de comprobarlo, pero dicen algunos que 365 veces está escrito en la Biblia, no temas. 365 veces, ¿eso qué significa? Todos los días, 365 días hay en el año, todos los días Dios está diciendo no temas. Pero fíjate lo maravilloso de esto. Dios no le dice a Jeremías que no solamente no tuviera miedo, sino le dice por qué no debe de tener miedo. ¿Cuál es la razón del por qué no debe de tener miedo? Le dice, no tengas miedo
La razón es porque yo estoy contigo para librarte. Si Dios no estuviera contigo, entonces tuvieras toda la justificación para decir tengo miedo. Pero si Dios está contigo, tú no debes de tener miedo, amada iglesia. Porque en una misma habitación no puede estar la fe y no puede estar el miedo. O le crees a Dios que Él está contigo, o le crees al miedo que Él no está contigo. Pero a alguien le tienes que creer. Tú decides. Entonces no solamente es que Dios te dice, no tengas miedo por esto y por el otro. Como algunas personas dicen, esto que estás haciendo está mal. Y tú le preguntas, ¿y cómo se hace? Pues quién sabe, pero está mal. Dios no te dice solamente lo que está mal, sino te dice cómo solucionarlo. Y te dice, no tengas miedo, porque yo, que soy tu Padre, estoy contigo. Estoy contigo. Versículo 9, si alguien me ayuda, por favor. Dice esto: extendió el Señor su mano y tocó mi boca y me dijo, he puesto mis palabras en tu boca. Una de las comprobaciones que verdaderamente creemos lo que Dios dice que somos, una de las señales irrefutables que realmente comprueban que tú crees lo que Dios cree de ti, es tus palabras. Tus palabras, amada iglesia. ¿Qué dices de ti? ¿Qué dices cuando no te han salido las cosas bien? ¿Qué dices cuando te corrieron de tu trabajo? ¿Sigues creyendo que Dios es un Dios próspero? ¿Qué dices cuando se fueron tus hijos o cuando se fue tu esposo por cigarros y nunca regresó? ¿Qué dices de ti? ¿Qué dices cuando te han diagnosticado esa enfermedad que el doctor dice que es incurable? ¿Qué dices de ti? ¿Qué dices de ti cuando incluso en una iglesia te pueden disciplinar y que ya no estés en ese ministerio? ¿Qué dices de ti? ¿Qué dices de ti cuando te le declaraste a ese hombre o a esa mujer y te dijo, no, tú no eres la persona que yo esperaba? ¿Qué dices de ti? ¿Me volveré a casar? O desde ahí ya dijiste, jamás, jamás me casaré. ¿Qué dices de ti? ¿Qué has dicho de ti? Pues sabes, Dios extendió su mano en Jeremías y puso sus palabras. Pero Dios no solo ha extendido su mano en tu boca, sino ha extendido su mano en tu alma. Ahí está. Ahí ya ha puesto cosas importantes. A veces pensamos que seguimos a Dios porque somos muy valientes. No es cierto. Seguimos a Dios porque Él ya puso cosas dentro de nosotros. A veces adjudicamos mucho nuestras virtudes a nosotros mismos. Soy muy noble, soy muy humilde, soy muy esto. No es solamente por nosotros. Aunque decidimos ser generosos y ayudar a la gente, es nobleza, qué bueno. Es tu decisión, pero no es solamente por tu decisión, es porque Dios la puso ahí. Dios no solamente extendió su mano y tocó tu boca, Él quiere extender su mano y tocar tu mente. Cambiar tus creencias de que eres incapaz a estas palabras: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios quiere cambiar tu mente y tu corazón, amada iglesia. El asunto es que todo el mundo puede creer en ti. Dios cree en ti, por eso Él murió en esa cruz por ti y por mí. Tus padres pueden creer en ti. Nosotros como pastores les hemos dicho, nos hemos cansado de decirle a tantos jóvenes, creemos en ti. Pues si tú no crees en ti, nada va a cambiar. Tus abuelos creyeron en ti. Tu abuela creyó en ti. ¿Sabes? Mi esposa, su abuela de mi esposa, ella ha contado este testimonio. Ella oraba por sus hijos y oraba por mi esposa, por su nieta. Y ella no quería buscar de Dios, pero ella creyó y murió creyendo que un día ella iba a estar en la iglesia. Y tal vez nunca se imaginó que iba a ser pastora. ¿Sabes? Dios ha creído en ti. Y sí hemos tenido tal vez descendencia o ascendencia, más bien abuelos, bisabuelos o hasta tatarabuelos que hicieron muchas cosas malas. Pero recuerda que no venimos de ellos, sino a través de ellos
Él ya nos había escogido, ya nos había limpiado, ya nos había apartado para buenas obras. Pero aún en algunos de ellos, de esos padres, que con todos sus errores creyeron en nosotros, amada iglesia. Venimos algunos de familias que nunca conocieron a Dios, pero hay otros que vienen de familias que sus padres buscaban a Dios y que tal vez se fueron sin verte a ti de rodillas, pero creyeron en ti. Lo más importante es, ¿qué crees tú de ti mismo? ¿Crees que puedes? Si tú crees lo que Dios cree de ti, enfrentarás la vida de otra manera, enfrentarás las circunstancias de otra manera, y ya no jugarás el papel de víctima, porque entonces sabrás que tú eres un hijo de Dios.